Muy buenas noches, queridos hermanos, qué bueno que ya se van conectando. El día de hoy vamos a tener un mensaje muy padre porque vamos a comprender si realmente nosotros como personas en Cristo estamos edificando al hermano o al contrario, estamos murmurando de él. Para entrar en el mensaje te voy a pedir que por favor me acompañes a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias por este momento que nos permite, Señor, estar en tu presencia. Gracias, amado Rey, porque sabemos que en ti nada nos va a faltar, Señor, y en ti estamos seguros. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se está conectando, Señor, y te pido, por favor, que cada día incluyas a más personas, Señor, a tu reino. Te quiero pedir, Señor, con todo mi corazón, que este mensaje sea de gran edificación para cada uno de mis hermanos, Señor, que sea exhortándonos, que este mensaje nos redarguya, Señor, y que, Padre, traiga su fruto a buen tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Me abandono en tus manos, bendito Padre, y te quiero pedir que me uses, Señor. Unge mis labios, no queremos escuchar, Señor, palabra de humanos, sino al contrario, Señor. Queremos escuchar tu Santo Espíritu, Señor, hablando esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, como ya te pudiste dar cuenta, el tema de hoy es ¿edificas o murmuras? Y primero nos tiene que quedar claro qué significa murmuración. Bueno, es una conversación en perjuicio de una persona ausente, es quejarse en voz baja con el fin de desacreditar a esta persona. Y por el contrario, cuando tú edificas, quiere decir que eres un buen ejemplo para otras personas, infundes alguna virtud que tú tienes, y esto es para que nosotros seamos transformados en el Espíritu y seamos más como Jesús, tal como lo dice su palabra. Entonces, la murmuración es una de las armas más utilizadas por el enemigo para dividir al pueblo de Dios, para generar envidias entre hermanos y también para crear contienda. Entonces, la Biblia nos muestra en Santiago capítulo 3 que la lengua es un mundo de maldad capaz de contaminar todo el cuerpo. Y esta fue una de las causas por las cuales el pueblo de Israel no entró a Canaán, la tierra prometida. Como recordaremos, en ese entonces Dios mandó del cielo el maná y después hizo salir de una peña agua, y aún así el pueblo de Israel no creyó en Dios y murmuraron en contra de él. Ahora acompáñame a tu Biblia en Proverbios capítulo 6, verso del 16 al 19. Proverbios capítulo 6, verso del 16 al 19, donde nos dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Como vemos en la palabra, aquí se menciona la lengua mentirosa, aquel que habla mentiras y aquel que siembra discordia entre hermanos. Y estas son algunas de las características que tienen las personas que murmuran de los hermanos. Entonces, la murmuración también es un pecado de muerte. Muchas veces perdemos este énfasis y este enfoque porque pensamos que si la persona no adultera o no mata, no es un pecado grave, pero no. La Biblia nos muestra que la murmuración también es un pecado muy grave y esto nos puede traer muy malas consecuencias. La murmuración es colocada entonces al mismo nivel que alguien que mata o que sufre alguna adicción, para que no pensemos que si nosotros estamos murmurando de alguien, no nos va a pasar nada o no vamos a tener que darle cuentas a Dios de esa actitud. No solamente daña al que comete este pecado, sino que también al que participa escuchando. Muchas veces decimos, es que yo no estoy hablando mal del hermano, pero sí estamos escuchando, entonces nosotros nos empezamos a contaminar. Recordemos que Satanás es el adversario de Dios y de su pueblo, y por eso él va a luchar contra todo lo que es del Espíritu, y algo que es del Espíritu es la unidad entre hermanos. Ahora acompáñame a Efesios capítulo 4, verso 3. Efesios capítulo 4, verso 3, donde nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, es decir, en un solo cuerpo, en un solo espíritu, llamados a una misma esperanza, llamados a servir a un mismo Señor, una fe y un mismo bautismo. Ahora vamos al Salmo 1, capítulo 1, verso 1. Salmo capítulo 1, verso 1.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta frase quiere decir que es cuando las personas no se sientan para criticar o murmurar a alguien. Y qué bonito menciona la palabra, bienaventurado aquel que no ha hecho nada de esto. Ahora acompáñame a Filipenses capítulo 2, verso del 14 al 15. Filipenses capítulo 2, verso del 14 al 15, donde dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí el Señor nos manda a hacer esa luz en las tinieblas. Entonces, según la Biblia, ¿qué es la murmuración? Bueno, en primera instancia, la murmuración es cuando se nos olvida que nosotros también somos débiles. Que recordemos lo que Jesús nos dijo. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Entonces, la Biblia nos manda a corregirnos mutuamente, sí, los errores de cada uno de nosotros, pero ¿cómo? De frente y con mucho amor y mansedumbre, así lo dice la palabra, porque si no, entonces nos estamos sumando a uno más de los que murmuran. Ahora acompáñame a Timoteo, capítulo 2, verso 25. Timoteo capítulo 2, verso 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Y aquí yo te quiero compartir algo. Yo recuerdo que cuando conocí de Jesús, yo quería llegar a mi casa y decirle a toda mi familia: acabo de pasar esto, miren lo hermoso que es Jesús, a mí me está transformando de esta manera y todo. Ya quería yo llegar y pues cambiarles a ellos el chip que traían de otra religión y todo eso. Pero muchas veces al yo querer hacer eso podía tal vez ser de una forma agresiva. Y recordemos lo que nos está diciendo la palabra. Nosotros no somos jueces para condenar a las personas, y lo que sí podemos hacer es exhortarlas. Entonces, con mansedumbre tenemos que llevar a todas las personas que nosotros vemos que están perdidos, que no conocen de Jesús, a un verdadero y genuino arrepentimiento en Él, porque de nada sirve ser tal vez un poco agresivos si en ellos no va a haber un cambio, no va a haber un querer, no habrá un convencimiento de esa manera. Ahora acompáñame a Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, en segunda instancia, tenemos que nosotros podemos corregir. ¿Para qué? Para que los hermanos crezcan y podamos crecer juntos, pero sin murmurar ni criticar y mucho menos denigrar. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos débiles. Recordemos lo que dice la palabra, que en nuestras debilidades Él se hace fuerte. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que nosotros tenemos muchas debilidades, y no porque el hermano tenga una cierta debilidad, yo no voy a tener una debilidad también. Entonces tengamos mucho cuidado, porque recordemos que todo lo que sembramos en su momento vamos a cegar, y si nosotros lo criticamos o creemos que su pecado es peor que el de nosotros, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todo el daño que le causemos a una familia, a la iglesia, a amigos o a nuestros propios hermanos, si hoy nosotros murmuramos, ¿qué crees? Que alguien después lo hará también de ti. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo que nos muestra la palabra acerca de la murmuración. Y esto se encuentra en Números capítulo 16, verso del 31 al 33. Números capítulo 16, verso del 31 al 33. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los trajo a ellos. Y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Core y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Recordemos que el Seol era el lugar
en el Antiguo Testamento a donde iba todo aquel que moría. Entonces imagínate qué fuerte esto, que Coré junto con todos los otros hombres que menciona comenzaron a murmurar en contra de Moisés y de Aarón. Entonces ellos se rebelaron contra la autoridad que Dios ya había depositado sobre ellos. Y Dios se airó tanto que abrió la tierra y se tragó a todos los que habían murmurado en contra de ellos. Entonces imagínate qué fuerte es. No debemos de pasar como muy a la ligera o de tomarlo así, que alguien esté hablando mal o nosotros mismos estemos hablando mal de los hermanos, porque mira las consecuencias que aquí nos está mencionando. Ahora acompáñame a Primera de Corintios capítulo 10, verso 10. Primera de Corintios capítulo 10, verso 10. Y dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces todas las obras de una persona espiritual son los frutos del Espíritu Santo. Recordemos siempre que una persona que realmente está en Dios, realmente quiere hacer las cosas bien, tarde o temprano van a llegar esos frutos. Pero ¿qué pasa con las personas que murmuran? Entonces quiere decir que no están dejándose llevar por el Espíritu Santo, sino por la carne. Entonces se vuelven personas carnales. Y no solamente eso, sino que también generan y se dan a conocer como personas inmaduras, porque no están llevando la palabra de acorde a como se nos muestra. Y no sé si alguna vez tú te has puesto a pensar por qué las oraciones no son respondidas. Y no es porque les falte poder, es porque Dios es justo y Él en su justicia no va a responder si es que tú has cometido algún delito. Entonces vamos a ver otro ejemplo en Números capítulo 12, verso del 1 al 15, lo vamos a analizar. Números capítulo 12, verso del 1 al 15, donde nos dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, es decir, era una mujer afroasiática, es decir, era de color negro. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Entonces aquí estaban poniendo en tela de juicio la autoridad que Dios ya le había dado a Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esta es una de las tantas señales y verdaderas de una persona que está ungida por Dios, que es manso, que tiene mansedumbre para con los demás. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió de la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Entonces Dios descendió para reprender la crítica de María y de Aarón. María era adoradora y Aarón era sacerdote, es decir, tenían un gran servicio. Entonces imagínate, si son gente ungida, si son gente que tiene gran servicio en la casa de Dios, y lo que hicieron, entonces nadie se salva de tal vez llegar a cometer este error o este pecado. Pero el problema es que muchas de las veces las personas no se arrepienten y continúan haciéndolo y no saben el castigo o la consecuencia que esto va a traer. En el 6 dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces, imagínate, Jehová afirmando que Moisés es fiel. ¿Y qué tal que ahora tú le cambies el nombre y pongas ahí tu nombre? Jehová afirmando que María es fiel. Qué hermoso sería que el Señor ahí nos pusiera nuestro nombre y nos dijera que verdaderamente nosotros somos fieles. Continuando en el 8, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues, ¿no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La ira de Jehová se encendió porque estaban criticando, es decir, estaban murmurando. Dios, para no matarnos, prefiere ausentarse, porque recordemos que en su mayor santidad Él puede destruirnos. Y si Él estaba delante de gente que ya había cometido un pecado, no estaba en santidad, entonces Él mejor prefirió retirarse para evitar que ellos fueran destruidos. Entonces, ¿crees que Satanás le trajo la lepra a María?
porque en el 10 dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Entonces, ¿tú crees que Satanás fue quien le trajo la lepra a María? ¿Quién le trajo la lepra a María? A María le trajo la lepra a su boca. Las consecuencias vienen de lo que nosotros murmuramos. A María le trajo lepra, pero ¿qué crees? Que a otros les puede traer miseria, mortandad, enfermedades e insomnio. ¿No crees que si tú estás pasando por tal vez algún problema económico, no será porque alguna vez tú murmuraste de alguien? ¿O no será que tú estás pasando hoy en día una enfermedad porque no te arrepentiste de haber hablado en contra de tu hermano? Reflexionemos un poco sobre esto porque es una de las razones por las cuales muchas veces no podemos avanzar y tenemos esas piedras que no nos dejan. En el 11 por último dice, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces Aarón reconoció que actuaron locamente y que pecaron. Y esto es muy duro y es muy fuerte, pero muchas veces es la realidad. Hay más posibilidades de que un animal hable a que uno que no reconoce su pecado cambie. Y esto es muy cierto y es muy, muy fuerte. Entonces, en el 12 nos dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Entonces Moisés no se alegró de lo que estaba pasando. No dijo, Señor, dale más duro, como muchas veces nosotros podemos decir de alguien que nos ha criticado, de alguien que nos ha tratado mal. Muchas veces cuando vemos que Dios nos defiende, porque sabemos que Él nos defiende de nuestros enemigos. Pero Moisés no se alegró de lo que le estaba pasando a María, él clamó, y muchas veces es lo que nosotros no hacemos. Nosotros no perdonamos y no clamamos por tal vez la persona que nos está haciendo algún daño, pero eso ya es porque también nosotros nos estamos dejando influenciar por la carne. En el 14 dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volveré a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Entonces, hasta después de 7 días María fue limpiada, pues la santidad de Dios la enjuició. Entonces ella obviamente tenía que tener una consecuencia de lo que había hablado. Cuando murmuramos estamos desatando maldiciones sobre nosotros y peor aún sobre nuestros hijos. Y abrimos puertas para ser demandados, pues Dios no pasará por alto el pecado. Entonces no solamente estás acarreando juicio para ti, sino que también abres puertas a maldiciones generacionales. A Aarón no le pasó nada aparentemente. ¿Por qué? Porque la palabra y la escritura nos muestra que él tenía las vestiduras sacerdotales que en ese tiempo se usaban, pero ¿qué tal que cuando esa ropa le fue quitada, él cayó muerto? Entonces no pensemos que porque ahorita no he tenido tal vez el juicio o la consecuencia de mis actos, no quiere decir que después no las voy a tener. Por eso nosotros nos tenemos que arrepentir genuinamente para que entonces Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora acompáñame a Efesios capítulo 4, verso 25. Efesios capítulo 4, verso 25, donde nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Recordemos que nosotros armamos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y si una parte se duele, la otra parte se tiene que doler. Y si no es así, es porque nos falta mucho amor, mucho compañerismo, mucho compromiso también con la palabra de Dios. Ahora vamos a Juan capítulo 17, verso 21. Juan capítulo 17, verso 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces Dios nos ama a amarnos los unos a los otros. Recordemos que el que ama a su hermano nunca va a murmurar en contra de él, y mucho menos va a permitir que alguien murmure de él enfrente de él, en sí mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer con este tipo de personas que de repente llegan y quieren hablar mal de algún hermano?
lo mejor sería que nosotros lo invitáramos a orar por esta persona o decirle que lo que le molesta, pues lo hable de frente con este hermano. Pues la gente no prospera en muchas ocasiones, como te mencionaba, por criticar a su hermano. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces vienen y nos quieren hablar mal y sí, aceptamos, oímos y no solamente eso, sino que también le entramos y comenzamos a murmurar, entonces ahí ya se hace el chismerío santo, ¿verdad? Y pues eso no es lo que buscamos, nosotros realmente lo que queremos pues es ser como Jesús. Entonces, ¿qué podemos hacer también cuando alguien nos manda o nos viene a querer decir algo? Lo primordial y esencial es pasarlo por 3 filtros. ¿Cuáles son estos filtros que yo encuentro? Y son: el primero es decirle que si está seguro que la información que trae es verdad. Y si no, pues en el momento rechazarlo. El segundo punto: ¿lo que vas a decirme es algo bueno y positivo o todo lo contrario? Si no es algo bueno y positivo, entonces sabemos que eso no nos va a llevar a ningún lado. Y por último, el tercer punto: ¿lo que me vas a decir será para edificarme o va a dañarme y contaminarme? Y aquí es muy importante, porque si en todos estos puntos la persona te dijo que no o que no estaba seguro, entonces es mejor que te alejes de esta persona. Tal vez se enoja porque quería ser tu amigo o quería entablar una conversación, pero ahí tú vas a denotar, tú vas a dar a notar también que realmente tú eres un hijo y un seguidor verdaderamente y genuino de Dios, porque tú no te estás dejando llevar ni influenciar por lo que está diciendo. Recordemos lo que nos dice la palabra: bienaventurados los pacificadores, pues ellos son llamados hijos de Dios. Y qué hermoso poder ser llamados hijos de Dios. Pero también en Lucas capítulo 6 nos menciona: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo malo, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es muy importante. Entonces yo quiero pedirte, hermano, que comencemos a reflexionar qué hay en nuestro corazón, qué es lo que abunda en nuestro corazón, qué es lo que estamos hablando realmente. ¿Estamos edificando al hermano? ¿Estamos ayudándole? ¿Estamos animándolo para que esta persona sea más dedicada, más entregada y sea transformada por Dios? ¿O realmente lo que estamos haciendo es murmurar y criticar? Entonces, ¿qué te parece si te pones de pie, inclinas tu rostro y vamos a entregarle este tiempo a Dios? Señor, te doy muchas gracias por este mensaje que nos has hablado. Gracias, Señor, porque hemos comprendido, tú nos has exhortado, Señor, a edificarnos los unos a los otros, a ayudarnos, Señor, a levantar al caído. Pero muchas veces, Señor, por soberbia, Señor, o por orgullo no lo hacemos y sin embargo criticamos. Por eso hoy, bendito Padre, en el nombre de Jesús te pido que me perdones. Perdóname, Señor, por las veces que he murmurado en contra de mi hermano. Perdóname por las veces que lo he criticado. Perdóname por ver la paja en su ojo, Señor, y no ver la viga que hay en mi ojo, Señor. Perdónanos, bendito Padre, porque no hemos sabido edificar al cuerpo de Cristo. No hemos sabido, Señor, muchas veces cómo contestar o cómo quitar esto, Señor, para que no seamos murmurando ni criticando. Pero tu palabra declara, Señor, que clamemos a ti y tú nos responderás, Señor. Por eso hoy clamamos a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, ayúdanos, enséñanos. Enséñanos a amarnos los unos a los otros, Señor, con ese amor ágape que tú tienes para con cada uno. Enséñanos, Señor, a en lugar de criticar, mejor edificar, darle un consejo al hermano que está pasando momentos difíciles. Hoy te pido perdona mi pecado, Señor, porque yo no quiero que seas lanzándome, Señor, de tu reino. No quiero, Señor, que apartes tus ojos de mí, porque dice tu palabra que al altivo, Señor, tú lo ves de lejos. Por eso hoy te pido, hermoso Espíritu Santo, redargúyenos, Señor, redarguye nuestra vida. Queremos caminar cada día más a ti, Señor. Queremos ir por esa senda, Señor, de justicia y de verdad que tienes para con nosotros. Y hoy te pido, Señor, que quites tú tal vez esas maldiciones y que cierres, Señor, esas puertas que se han abierto a la maldición, a maldiciones, Señor, para nuestros hijos y nuestras generaciones. Hoy te pido, Señor, que el pecado que hasta el día de hoy venimos acarreando de murmuración se ha quitado, bendito Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Exaltamos tu nombre, bendito Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, ahora es tiempo de pasar a otro tiempo, que es el diezmo y la ofrenda.
Buenas noches, hermano, hermana, tú que estás a través de la pantalla, a los aquí presentes y a toda la humanidad, Dios los bendiga. Es hora de adorar a nuestro Dios Todopoderoso con los diezmos y las ofrendas. Quiero que me acompañen en la Biblia, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, que nos dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado de ti, lo hemos recibido. Así es, mis hermanos, como dicen las Escrituras, todo es de Dios. Él es el dueño de todo, a Él le pertenece todo. Hermanos, hace tiempo yo platiqué con una persona y le comentaba sobre el diezmo y la ofrenda. Y él me decía: ¿por qué le voy a dar dinero a un hombre? Yo le contestaba: mira, no se lo estás dando a un hombre, se lo estás dando a Dios Todopoderoso, porque a Él le pertenece todo. Él es el que nos da el trabajo. Él es el que nos provee de un negocio que tengas. Él es el que te da esa bendición para cualquier obra que realices y percibas un salario. Él es el que te da todas esas bendiciones, hermano. Pero mi hermano no quedó muy convencido. Pero yo sé que Dios Todopoderoso va a obrar en él y en todos mis hermanos que tienen esa duda en su corazón. Pues bien, mis hermanos, vamos a pasar a recibir la ofrenda. Bien, mis hermanos, levantemos la ofrenda y su diezmo y vamos a orar. En el nombre Padre, en el nombre de Jesús, Señor, recibe ese diezmo, esta ofrenda, Señor. Recíbelas en tu trono celestial, Padre. Recíbelas, Señor, con amor, Padre. Bendice a mis hermanos que con el sudor de su frente, Señor, te van a dar una parte de su salario, Señor, de su dinero. Que con esa parte que te muestran, Señor, están confiando más en ti, Señor. Y están rompiendo el poder del dinero, Señor. Que no les falte nada en su mesa, Señor. Que no les falte ese alimento, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, no se les olvide mañana reunirnos en el lugar donde habita su gloria a las 10 de la mañana. Buenas noches, mis hermanos, que descansen.